Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estamos? Soy el doctor Gabriel Patiño. Ya tuvimos la oportunidad de estar con ustedes en estos días, esperando que hasta ahorita les haya agradado todas las pláticas que han estado cursando y han tenido la oportunidad de escuchar, platicar y conversar con diversos ponentes. El día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un poquito de las novedades que hay respecto al manejo del EBC y algunas de ellas ni tan nuevas, ¿verdad? Pero a veces nos toca responder un poquito más o volver a retomar ese tipo de información. Para los que no me conocen, me presento, soy el doctor Gabriel Patiño Arriola, soy médico especialista en medicina de urgencias y medicina del enfermo en estado crítico. El día de hoy vamos a platicar un poquito respecto al EBC. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Rápido, ¿no? Cifras duras, 70 billones de dólares es lo que nos cuestan los pacientes que cursan con EBC. Entonces, eso nos va a robar dinero, ¿no? O un hábito administrativamente hablando se va a tener que destinar a estos pacientes. Por lo tanto, la prevención es muy importante y si ya tenemos el evento, el manejo adecuado para evitar secuelas y evitar lesiones a futuro, pues será todavía más importante, ¿no? Se calcula un aproximado de 800,000 casos cada año y de estos 700,000 corresponden al EBC isquémico. Por lo tanto, pues la importancia de que la mayor parte de eventos cerebrovasculares será isquémico versus un 10, un 20% dependiendo que corresponden al EBC hemorrágico. Nos vamos a enfocar en ese gran grupo que corresponde al 80% de eventos cerebrovasculares que son isquémicos. Ahora, prácticamente de los pacientes que sufren un ataque isquémico transitorio, que lo catalogamos como ataque isquémico transitorio, que ahorita vamos a ver las definiciones, entre un 7,5 a un 14% van a generar un evento isquémico al menos en los 3 meses. Es decir, del 100% de mis pacientes que yo diagnostique con ataque isquémico transitorio, en los próximos 3 meses, casi el 20% me va a generar un EBC isquémico. Entonces es algo importante, me está alertando. Cuando yo tengo un paciente con ataque isquémico transitorio, me está alertando y lo tengo que protocolizar y le tengo que dar seguimiento, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo más importante? Que de esos pacientes que tuvieron un ataque isquémico transitorio, el 50% de ellos se va a presentar, bueno, perdón dicho, voy a corregir, de los pacientes que tuvimos ataque isquémico transitorio y que se va a convertir en un EBC isquémico, el 50% del que se va a convertir en EBC isquémico no va a llegar a los 3 meses. El 50% lo va a hacer en las primeras 48 horas. Entonces es el paciente que tenemos, que ingresó, que tuvo un dato de focalización, lateralización, revierte, a veces lo dejan en observación o lo mandan a su casa y a las 12 horas después regresa con hemiparesia, con afasia motora y ahora sí completamente imposibilitado. ¿Qué fue lo que pasó? Subestimamos al ataque isquémico transitorio, lo diagnosticamos o lo infradiagnosticamos. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Bueno, pues que el 50% de los pacientes que llegan a sobrevivir a un EBC isquémico van a generar con secuelas. Más del 32% va a requerir rehabilitación, sí o sí. ¿Cuáles secuelas? Epilepsia, espasticidad, rigidez, disartria, alteraciones en el lenguaje, problemas conductuales, intestinales, alteraciones del estado de ánimo, alteraciones como incontinencia urinaria, fecal. Entonces, todo esto va mermando, ¿no? La posibilidad de ser autónomo o autosuficiente del paciente o tener una buena calidad de vida. Ahora, de estos, el 20% de esos pacientes que sobreviven no van a poder caminar, completamente incapaces de retomar la deambulación, ¿no? El 17% de ellos a los 6 meses van a ser completamente dependientes del cuidador. Y esto va a traer consigo problemas familiares, económicos, ¿no? Síndromes o alteraciones o trastornos del cuidador, ¿no? Entonces, pues sí, son cosas, relevantes, vaya. 12% van a sufrir depresión y el otro 10% va a cursar con demencia al menos en los próximos 3 meses. Es importante. Entonces, el 30% de nuestros pacientes que diagnosticamos como ataque isquémico transitorio realmente tienen un infarto cerebral. ¿Y cómo lo vamos a saber? Ah, pues necesitamos hacer un estudio más profundo. ¿Cuál estudio? Sería una tomografía, ¿de acuerdo? Una perfutac, una tomografía de perfusión, o una resonancia magnética en fase dinámica, ¿de acuerdo? Eso se tendría que hacer 25 minutos después de la presentación del ataque isquémico transitorio. Es decir, que una buena
una buena práctica debe de realizarse. A todo paciente que tenga un ataque isquémico transitorio deberíamos de realizar un, una tomografía, ¿de acuerdo? Inclusive sería ideal realizar un estudio dinámico como una resonancia magnética nuclear para poder diagnosticar ese 30% de pacientes que se nos están yendo, porque ese 30% de pacientes no les toca prevención, a ese 30% de pacientes les toca manejo, y si están en ventana, tendremos que trombolizarlos o mandarlos a una intervención, ¿no? Entonces, por eso la importancia de esta plática el día de hoy. Ujú. Bueno, definición, ¿no? Vamos a recordar rápido. ¿Qué es evento cerebrovascular? Pues es un déficit o todo déficit neurológico que se atribuye a una lesión aguda del sistema nervioso central, llámese cerebro, retina o médula espinal, y que el origen sea vascular, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos tipos, ¿no? Lo podemos clasificar. ¿Sale? Ya dijimos que de un 60 a un 90%, en promedio un 80% es isquémico, dependiendo de la corte donde lo leamos. Entonces, el ataque isquémico transitorio puede clasificarse por tiempo, por imagen o de acuerdo a la OMS, que era la clasificación antigua o más difundida. Por tiempo, el paciente, aquí una disculpa, es tiempo, no tiempo, por tiempo, la recuperación del déficit neurológico focal en cerebro, retina, antes de la primera hora. Ese paciente que tuvo un déficit neurológico y en la primera recupera, es un ataque isquémico transitorio. Por imagen, aquel paciente que me llega con déficit neurológico focal, le realizo un examen de imagen o resonancia magnética nuclear y no encuentro evidencia de lesión isquémica por resonancia, ¿sale? La definición es por resonancia. Y la OMS decía que cualquier recuperación de un déficit neurológico focal de cerebro, retina, médula antes de las primeras 24 horas se podía considerar ataque isquémico transitorio. ¿Cuál es lo peligroso de esta definición? Pues que ya después de 24 horas, ¿qué le vamos a ofrecer a ese paciente? Si en 24 horas recupera, excelente, tenemos el 70% que fueron ataques isquémicos transitorios. Pero si no recupera en esas 24 horas, felicidades. Dejamos pasar un EBC isquémico que pudo haberse trombolizado, que pudo requerir manejo, que pudo mejorar su calidad de vida y reducir el riesgo de secuelas. Y lamentablemente 24 horas después, pues ya qué le vamos a hacer, ¿no? Tiempo es tejido, tiempo es cerebro, tiempo es corazón. Siempre lo vamos a saber. El tiempo de inicio, ya lo sabemos, pero vamos a recordar, el tiempo de inicio lo vamos a considerar en el último momento en el que se ve normal al paciente y esto está recomendado por la Asociación Europea, el organismo europeo de evento cerebrovascular para el manejo de ataque isquémico transitorio y el manejo de EBC isquémico, ¿vale? Entonces siempre la última vez que vemos bien al paciente. La etiología, bueno, pues hay un montón de causas, nada más aquí vamos a nombrar algunas. Hipoperfusión cerebral, un evento embólico, una enfermedad aterosclerótica, aterotrombótica, disección vascular, enfermedad moyamoya, que esto es más en la comunidad o en la población asiática, un estrechamiento de las arterias carótidas, perdón, en la porción interna, intracraneal, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una vasculitis, que son muy comunes en procesos autoinmunes, ¿no? Hipercoagulabilidad por alguna manifestación, alteración en la cascada de coagulación, algún defecto heterocigoto o homocigoto de alguno de los factores de coagulación, ¿vale? Y bueno, el cual, por ejemplo, pues podría ser el 12, ¿no? Podemos ahorita el 12 o deficiencia del factor 1 de plasminógeno, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos clasificar el EBC? Bueno, pues puede clasificarse de acuerdo al tiempo, cómo se está presentando el cuadro clínico. Si decimos un EBC en evolución, nos vamos a referir a un EBC, a un evento neurológico, un déficit neurológico que incrementa, empeora o aparece una nueva sintomatología en las primeras 24 a 48 horas. Llegó mi paciente, tiene debilidad de mi parecia, de extremidad superior derecha, un poco de disartria, lo veo, la disartria a la hora, a las 2 horas mejora, solo la debilidad persiste un poco, y de pronto lo dejamos, ¿no? Dormido, seguimos haciendo nuestros pendientes en la guardia, y cuando regresamos a valorarlo o reevaluarlo, el paciente está muy dormido, ronca profundamente, y cuando lo estamos estimulando resulta que no mejora, no abre los ojos. ¿Qué pasó con ese paciente? Bueno, pues está en evolución.
el infarto se estaba instaurando, la zona isquémica estaba dada, pero la zona de penumbra todavía persistía, todavía iba evolucionando, y eso que pasó, pues agarró un tejido o un territorio vascular mayor, como podemos ver aquí en este infarto eh, prácticamente hemisférico de la arteria cerebral media de derecha, ¿no? Y bueno, pues así vemos algunas otras imágenes. Ahorita vamos a ir hacia el diagnóstico por imagen. Ahora, ¿cómo podemos decir que es un EBC que ya se estabilizó? Es cualquier EBC que persiste sin modificaciones en las 24 horas siguientes de que se presentó el déficit neurológico, y que este déficit neurológico fue reversible, ¿no? Llegó a una fase de de mejora, vamos a decirlo, pero esto sobre todo por un manejo adecuado, o que se estableció el daño y ya de ahí ya no mejoró ese paciente, ya no perfundió ese cerebro. Ahora, si hablamos a nivel del sistema vértebro-basilar, aquí podemos decir o podemos extender el tiempo hasta 72 horas, ¿vale? Para decir que está estable. Un establecido es aquel que ya lleva más de 2 o 3 semanas y pues ya se instauró, ya las secuelas neurológicas ya están hechas y entonces ya está en fase de secuela ese paciente. ¿Para qué va? Como también podemos clasificarlo como isquémico o embólico. Si es isquémico, hablaremos de una fase trombótica. Un ejemplo de ellos es el infarto lacunar, el infarto de grandes vasos, ¿no? Si es embólico, pues este sobre todo va a ser cardioembólico por excelencia, seguido, ¿no? De enfermedades autoinmunes, en ellas, pues las vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, anticuerpos antifosfolípidos, sí, que son afecciones a nivel de arteria a arteria y generan émbolos. Y el criptogénico, que es una forma bonita de decir que no tuvimos la causa o no identificamos cuál fue la causa. Ujú. Bueno, ahora, para los compañeros que estén del área prehospitalaria o personal de atención inicial, trabajo social o alguna otra área que está trabajando con nosotros o que está involucrada en la atención de la salud, pero no clínicamente o no directamente con el paciente. Bueno, esta pequeña infografía la realizamos allá en el hospital donde yo estoy, en el Hospital General San Juan del Río, y se realizó junto con unos médicos internos del hospital. Ellos lo llevaron a cabo en apoyo con la unidad de terapia intensiva, y pues es una propuesta, ¿no? No es más que eso. Tenemos ya la escala de Cincinnati, ya sabemos, ¿no? Que tiene una alta sensibilidad y una especificidad del 70% cuando tenemos más de signos positivos. Asimetría facial, ¿de acuerdo? Disartria, y que el paciente no pueda sostener o tenga hemiplegia de alguno de las extremidades. Uno le va a dar un punto a cada uno de ellas. 2 puntos es muy probable que tenga, más de 2 puntos es una probabilidad de más del 70% que el paciente tenga un evento isquémico, un EBC isquémico, ¿no? Esta opción pues es otra, le ponen corre los doctores para recordar que C de cara o de ojos, R de hablar, ¿de acuerdo? Tiene problemas para pronunciar o hablar. La siguiente R es problemas para deambular, y la E, que no se nos olvide, activar nuestro sistema de emergencia, y entonces lo podemos difundir hacia los pacientes, los familiares que tenemos por ahí cercanos, ¿no? Corre al hospital. Ahora, antes y más los que estuvimos en formación en el área de urgencias, nos decían y nos hacían aprendernos esta escala, ¿no? El famoso, la tostada, el TWAST. Esta escala pues hablaba o nos informaba o nos trataba de hacer sospechar si el paciente estaba cursando con un evento isquémico, este, eh, un evento isquémico a nivel de un vaso mayor. Y entonces, pues ya podíamos ver si era cardioembólico, si era aterosclerótico, enfermedad oclusiva de un pequeño vaso, o era infarto lacunar. Se podría sospechar, ¿no? Causa inhabitual, y esas causas, pues había que hacer algunos estudios, ¿no? Era indeterminada, con estudios anormales o normales. Esto pues dejó de hacerse porque esto lo estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años pues no se tenía la resonancia magnética, la tomografía estaba en uso primario, entonces se difundió esta forma pues para tratar de, de este, pues de tener una idea de qué era lo que estaba pasando en el cerebro. Entonces, pero pues ya básicamente pues está en desuso. Todavía a mí en la residencia me tocó que me la comentaran. Se las traigo aquí porque seguramente la han escuchado, pero lo que estábamos haciendo pues era lo mismo que los ratones de Shrek, ¿no? Tratando de adivinar
haciendo un interrogatorio del paciente y una puntuación. Bueno, respecto a las clasificaciones, básicamente hay algunas que nos van a interesar para el tratamiento, el pronóstico del paciente y las vamos a ver más adelante. Pero en este momento, ¿qué es lo que les quiero poner aquí? Que el paciente que llega de la calle, pues llega infartado, llega con síntomas. Pero también recordemos que hay otra población que está en el hospital y que una vez hospitalizados se nos llegan a infartar, tienden a tener eventos cerebrovasculares en hospitalización. Y eso hay que recordar los pacientes que tengan factor de riesgo trombótico o por coagulopatía o por estasis venosa, ¿no? La famosa triada de Virchow, sí debemos de tener un cuidado especial y siempre hacer una tromboprofilaxis temprana en esos pacientes. Hay que evitar que les pase porque genera mucho costo de salud, costo en el desempeño personal de la persona, la parte emocional y la parte social y familiar. Entonces es incapacitante, no nada más al paciente, a la familia le incapacita. Entonces, no olvidemos tromboprofilaxis farmacológica o tromboprofilaxis mecánica, pero recordar que esta solamente está, lo único evidenciado es medias compresivas mecánicas, hidráulicas, ¿no? Las que tienen autocompresión o que se están moviendo a través de las bombitas. Las elásticas, las vendas que ponemos para ir a quirófano no demostraron ningún efecto protector y de hecho genera más riesgo porque ocluye al paciente, un paciente que está hipoperfundido, a veces no vemos cómo está esa pierna, ¿no? Está todo tapado. Entonces, poner unas medias a un paciente y dejárselas puestas durante 24 horas, 48 horas, no le va a proteger de un evento cerebrovascular. Y lo que sí vamos a ver es que pacientes por excelencia, el que es hipertenso, el que fumó y el que tuvo diabetes, va a tener dos a casi tres veces más riesgo de tener un evento isquémico en los próximos 5 días, una vez hospitalizado, si ese paciente no recibe un esquema de manejo eh, profiláctico, ¿no? Ahora, la revista de servicios de emergencia médica sugiere que también podemos utilizar una escala que es el RACE, ¿no? La escala RACE que nos habla sobre una evaluación rápida para saber si la oclusión, qué tipo de oclusión es la que está presentando. Un RACE que tiene un score mayor a 5 nos habla de que el paciente tiene una oclusión de un gran vaso y ese paciente se va a beneficiar si está dentro de la ventana. Ya me voy a hacer un spoiler de menos de 9 horas. Se va a beneficiar todavía inclusive de trombolisis y envío rápidamente a un neurointervencionismo, ¿no? Para liberación del vaso. La presentación clínica, ya todos hemos visto muchos pacientes de este tipo, pero bueno, vamos a comentar aquí rápido. La presentación clínica, pues, dependerá de la afectación pues, del territorio vascular que se está teniendo. Por ejemplo, si estamos en un EBC que afecta el territorio altera cerebral anterior, pues podemos tener hemiparesia contralateral, el paciente va a estar desinhibido, ¿no? Es así como los médicos que estamos de posguardia, andamos desinhibidos el paciente está con verborrea, ¿no? Reflejos primitivos, alteración de la conducta y del razonamiento. Si el de la arteria cerebral media, que es la que mayor porcentaje tiene a nivel clínico y de presentación, el paciente cómo está con hemiparesia, ¿no? Ya lo hemos visto, hipoestesia contralateral, este paciente está afásico, puede presentar hemianopsia homónima contralateral, hay supraversión de la mirada ipsilateral o como decimos, ¿no? El paciente ve hacia la lesión, agnosia. ¿Qué otra cosa? Si es a nivel posterior, por ejemplo, de la circulación posterior, de la arteria cerebral posterior, como es el caso de la tercera imagen, ¿no? Aquí lo vemos claramente, pues puede haber ceguera cortical, agnosia visual, alteración de la memoria. Si es en el sistema cerebro vértebro-basilar, pues que podemos primero que el paciente sobreviva, porque aquí a este nivel un infarto es prácticamente mortal, una mortalidad altísima. Y el déficit, pues será un déficit neurológico a nivel del tronco cerebroso, del tronco encefálico. Entonces, pues vamos a tener ahí un Wallenberg, pacientes con presentaciones similares. Entonces, más o menos todos hemos visto este tipo de pacientes, ¿no? Ahí está bien grave este pobre muchacho. Ahora, esta imagen se las pasé aquí para recordar rápido las afasias. Quizás muchos de nosotros, a veces nos confundimos, se nos olvida o tenemos algún problemilla de memoria.
Bueno, pues siempre echen mano de las infografías y las nuevas técnicas que ahora tenemos para poder recordar. Ya no todo es la tarjeta, STID y este tipo de libros, ¿no? Es importante acudir a ellos, pero para hacer memoria, pues a veces vale la pena. Entonces, afasia de Broca, de Wernicke, la afasia global, que incluye toda el problema de comprensión y del área motora, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada más se las puse ahí para recordar, por si alguien quería tomar una fotito. Muy bien, ahora respecto a el territorio que está afectado, bueno, ¿cómo poder saber cuál del territorio está afectado? Pues hay que recordar el famoso polígono de Willis. Polígono de Willis que es el que da la irrigación al sistema, y nos trae la perfusión y el flujo sanguíneo cerebral. De acuerdo a la presión de perfusión cerebral que tenga nuestro paciente, será irrigado o administrado a través del flujo del polígono de Willis. Y tenemos un tracto que es la arteria comunicante, perdón, la arteria cerebral anterior que se comunica a través de la comunicante anterior. Tenemos la arteria cerebral media, derecha e izquierda. Tenemos que tienen comunicación hacia el sistema posterior con la arteria cerebral posterior y estas a su vez con el sistema el sistema vértebro-basilar, ¿vale? Entonces, tenemos de ahí todo nuestro polígono de Willis y cualquiera que se afecte, va a ser el que nos va a generar problemas importantes a nivel de la circulación. Vamos a verlo de este lado. El moradito, el más grande, ¿de acuerdo? Vamos a saber que es la arteria cerebral media. En azul tenemos el territorio de la arteria cerebral anterior. En verde tenemos, acá está, arteria cerebral posterior. Las ramas perforantes de la arteria cerebral media que nos van hacia los núcleos de la base, y eso es importante porque lo vamos a ver en la clasificación de Aspect. Tenemos aquí también ramas perforantes de la arteria cerebral anterior, y acá la arteria carótida anterior, perdón, coroidea, carótida, la arteria coroidea anterior y sus ramas perforantes también, posterior y comunicante posterior, hacia un lado en naranjita, ¿vale? Entonces, si vemos ahí esa imagen, ya nos vamos a acordar qué área está tomada y por lo tanto sabemos pues cuál es el infarto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? La arteria cerebral, la carótida interna está tomada y por lo tanto que tenemos un infarto hemisférico maligno, ¿no? Completamente el hemisferio se tomó. Sin embargo, si tenemos afectada la cerebral media, ¿sí? La arteria cerebral media, tenemos todo el hemisferio, toda esta parte, M1, M2, M3, está afectado. Ujú. Si ya es una parte distal, quizás será nada más hacia el polo superior de la división. Si es una parte distal, las comunicantes, pues será hacia la parte posterior de la arteria, del territorio de la arteria cerebral media, ¿de acuerdo? Si la afección fue en el tronco, ¿no? En la arteria basilar, pues todo el tallo va a estar tomado, ¿sí? Todo el tallo estará tomado. El cerebelo se va a estar tomando si está ya en una porción distal o hacia la médula espinal, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos ¿qué otro ejemplo quieren? Por ejemplo, la arteria cerebral posterior, pues vamos a ver que todo el territorio de la corteza cerebral posterior va a estar afectado o infartado, o las ramas talámicas, como es el caso de la arteria perforante talámica. Hay algunas ocasiones que vamos a ver, hay unos casos especiales donde puede o no haber estas perforantes o estas comunicantes y una misma rama de las comunicantes irriga a ambos lados. Por ejemplo, aquí, esta no existe y de aquí del tálamo se irriga tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Hay un síndrome cuando se infarta que se llama el síndrome o el infarto de la arteria perforante de Percherón o la arteria de Percherón, sí, enfermedad de Percherón. Ahora, parte interesante para poder llegar al diagnóstico, pues es saber cómo están las imágenes cuando los vemos, ¿no? Entonces, vale. Hay que recordar que el EBC, pues, tiene o se va a clasificar por tiempos y también en imagen o de acuerdo a la imagen lo vamos a clasificar. Si yo encuentro un paciente en las primeras 6 horas, lo podré decir que estoy en fase hiperaguda. Si lo encuentro entre las 6 y 48 horas o 24 horas, dependiendo de dónde lo leamos, será una fase aguda. Si lo encontramos después de 2 días o 48 horas, estará en un estado subagudo. Y si ya lo encuentro después de la segunda semana, es un estado crónico. ¿De acuerdo? Esto de acuerdo a Osborne Brain, que es una de las clasificaciones. Y también está eh, la, el esquema para hallazgos por resonancia magnética de infarto agudo de miocardio, infarto agudo de miocardio del doctor Ale, ¿vale?
Entonces, son muy similares. Entonces, me voy a ir. Vemos aquí estos cortes. Vemos aquí estos cortes. En la fase aguda, si se dan cuenta, el evento respeta aún el tejido. Ya en un estado subagudo, podemos ver cómo está tomado toda la corteza, hay aumento de esta densidad y esto lo vamos a ver en la resonancia magnética, por ejemplo. Esa intensidad se vuelve mayor que en un paciente con tejido sano, como sería el de este lado. Sí, y ya cuando el paciente tiene ya más de 2 semanas, todo ese tejido se desvitalizó, se pierde, ¿no? Y entonces ahora sí tenemos ahí un área de malasia, ¿no? De cerebro, de malasia de tejido nervioso central. Muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí entonces nuestro sistema arteria cerebral anterior y pues afectará la parte cerebral anterior. Tenemos del otro lado, por ejemplo, el- se movió, la arteria cerebral media y tenemos tomado toda la parte de la arteria cerebral media, lo mismo en el polígono, la parte posterior y en el sistema basilar, pues vértebro basilar, lo que nos va a afectar todo el tallo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ya tengo mi paciente, me llegó con síntomas, ya lo vieron en su casa, se acordaron del corre, lo llevan al hospital, o hablan al servicio prehospitalario, el servicio prehospitalario le hace un Cincinnati, le da más de 2 puntos, lo lleva al hospital, llega al hospital, al servicio de urgencias, y el paciente está con afasia motora o afasia sensitiva, o el paciente tiene debilidad ipsilateral de mano y pierna derecha y tiene desviación de la comisura labial discretamente de mi cara izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Bueno, pues primero pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se lo vimos vivo? Si me dicen, no, doctor, estábamos hablando con él y de pronto empezó con esos síntomas, entonces estamos dentro de la ventana, ¿no? La ventana de terapia será 4.5 horas, váyanse grabando esto, 4.5 horas es nuestra terapia inicial. 4 o 5 horas. Entonces, en ese periodo de tiempo es posible que yo no encuentre muchos cambios a nivel de una tomografía. Sin embargo, la intención de hacerle una tomografía en los primeros 10 minutos al paciente es para descartar qué cosa, un EBC hemorrágico, ¿vale? Si yo en la primera tomografía no encuentro ningún signo, pero tiene síntomas, mi paciente requiere manejo y habrá que hacer otra clasificación, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo datos o sospechas para dar un manejo, sí. Lo paso a tomografía de manera inmediata. Así como el paciente infartado debería de hacer un código infarto, o la paciente con alto riesgo obstétrico, el código MATER, el código oro, dependiendo de donde estemos, ¿sí? O el código trauma, bueno, el código tóxico, ¿no? Que ya también lo deberíamos de estar implementando. Bueno, pues el stroke deberíamos estar manejando un código cerebro. Y ese código cerebro deberíamos estar teniendo un diagnóstico por imagen en los primeros 10 minutos para tomar la decisión. ¿Qué descarto? Que no haya hemorragia. Y si no hay hemorragia, le toca, si está en ventana, terapia trombolítica, perdón. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ¿qué crees? En el pase de visita a mí me dijeron que cuáles eran los signos tempranos de un EBC isquémico en tomografía y que si no estaban o si estaban, ¿qué hacía? Ah, bueno, pues fíjate que sí podemos encontrar EBC isquémico y vamos a ver datos tempranos. ¿Cuál es uno? Bueno, pues aquí vemos en rojito el signo de la hiperdensidad de la arteria cerebral media y vemos cómo en este corte tomográfico del lado derecho, la arteria cerebral media está con hiperdensa. Eso es un signo temprano. ¿De acuerdo? Pero se va a encontrar entre un 25 a un 50% de los casos máximos. Es decir, que si yo encuentro una tomografía normal, no descarto que tenga evento isquémico, ¿sale? En las primeras 6 horas, si por ahí, dentro de las 6 horas, alguien dice, no, pero no tiene hiperdensidad de la arteria cerebral media, pues está bien, pero eso no lo descarta, ¿de acuerdo? Sale. ¿Qué otra cosa? Ahí donde andamos. Muy bien. La otra parte. En esta zona aquí de la ínsula, aquí en esta zonita de la ínsula, vamos a ver el signo de la cintilla que se ve un poquito más, eh, ¿cómo se llama? Más marcado, ¿no? Con mayor densidad. Y a nivel de los núcleos de la base, que es un poquito más abajo, vemos estas zonas hipodensas. Si lo comparamos con el otro lado, si se fijan, está más afectado este lado que este, ¿de acuerdo? Entonces siempre es contralateral. Ahora,
Eso fue en tomografía. En tomografía resulta que no encontré nada. No vi nada, no había cintilla, no había hiperdensidad de la ínsula, ¿de acuerdo? Todo estaba bien, perfecto. Pero el paciente tiene síntomas y resulta que no estoy seguro si está dentro de las 4 a 6 horas, puede ser que ya esté en la hora 5. Entonces ya no sé si le puede tocar o no, se puede beneficiar de una terapia trombolítica o fibrinolítica. Le hago una resonancia magnética, sería lo siguiente. ¿Y qué voy a encontrar en la resonancia magnética? Ah, muy bien. Si es en las primeras 6 horas, en los primeros 30 minutos puedo encontrar todavía datos, ¿no? De isquemia. Es, y si el paciente está con resonancia magnética en fase dinámica, lo podemos ver hasta en los primeros 30 minutos, ya puedo ver yo cambios de un infarto a nivel del sistema posterior, por ejemplo. Si mi paciente está con una resonancia magnética, pero solamente le hago T1 y T2, puede ser que salga también normal esa resonancia magnética y no descarte el evento cerebrovascular, ¿de acuerdo? La tomografía, recuerden que hasta 24 horas después va a encontrar cambios. Si yo me espero a hacer un tratamiento o un diagnóstico cuando tenga cambios en la tomografía, estoy haciéndolo muy, muy mal. Estoy empeorando el pronóstico a mi paciente tanto en mortalidad como en funcionalidad. Y entonces, si le hago una resonancia, yo tengo que hacerla en fase dinámica y puedo pedir también el FLAIR, ¿de acuerdo? Para que podamos ver estas imágenes, como se puede ver aquí. Ahí, hiper, esta parte hiperintensa, ¿de acuerdo? Y esta parte en modo FLAIR está hipointensa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo que podemos aquí en T2, por ejemplo, pues no se observa, ¿no? Se ve normal. En el FLAIR ya se alcanza a notar un poco y en este T1 se ve normal. Sin embargo, en fase dinámicas logramos ver que sí está presente el infarto, ¿vale? Ahora, en un paciente que se encuentra en un proceso, en un estado ya de entre 6 a 48 horas, ¿qué vamos a entrar? Obliteración de los surcos, hay edema a nivel de las circunvoluciones, si se fijan, se perdieron los surcos, se ve gran edema en toda esta zona, edema perilesional, ¿de acuerdo? Está hipodensa toda la zona, todo lo que está isquémico, y hay pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, sustancia gris, aquí no se ve nada, ¿no? Entonces este paciente ya está claramente infartado. La tomografía entre los 2 días y la segunda semana, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, viene un efecto de niebla. Ese efecto de niebla era en el evento agudo, se veía muy marcado, ¿de acuerdo? Pero ya en el evento subagudo sí veo el infarto, pero lo veo como borroso, ya no lo veo tan bien. Entonces, el efecto de niebla me habla de que ya ha pasado más de 2 días, 7, 10 días. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que el 15 al 20% de estos pacientes, si yo encuentro datos sugestivos de un EBC y lo encuentro entre este periodo de tiempo, debo estar muy alerta porque el 15 al 20% de mis pacientes puede convertirse en hemorrágico por el simple hecho de tener un evento isquémico, ¿de acuerdo? Y lo mismo vemos aquí, un evento agudo, ¿sí? Y un evento subagudo, ¿de acuerdo? Ahora, ya el paciente está bien establecido, son más de 2 semanas, vimos la parte de la niebla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando? El paciente genera o puede generar lo que veíamos, ¿no? La inflamación de todo el tejido cortical y entonces eso, ¿qué nos hace, qué nos genera? Pues una hiperdensidad de la corteza y también nos hablaría de que en esa zona el paciente se infartó, ¿sale? Ya pasaron las 2 semanas, meses, ya está establecida la secuela, pues se hizo licuado, ¿no? Hizo licuefacción todo ese tejido y pues ya se quedó ahí todo ese agujero. ¿Y qué fue lo que lo sustituyó? Pues lo sustituye líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestra encefalomalacia. Casos especiales, ¿cuáles serían los casos especiales? Pues inicialmente un infarto lacunar, por ejemplo, en este caso, se ven en esta zona, ¿de acuerdo? Son oclusiones de arterias cerebrales terminales, y entonces son pequeños infartitos, pero hay un diagnóstico diferencial que son los espacios perivasculares amplios, que estos son normales, así nació el paciente, y no tienen nada que ver, ¿no? Entonces habrá que ver la clínica, ahora sí, como dicen los amigos de imagen, correlacionar la clínica con la parte diagnóstica. Sin embargo, el paciente que está infartado y yo le hago una resonancia magnética, tengo duda, le hago una resonancia magnética y voy a encontrar una hiperintensidad, un reforzamiento allí en mi fase dinámica. Y perfecto. Hasta aquí pues vamos bien, ya vimos la clasificación, ya vimos algunas escalas que no servían para nada, vimos otras que sí nos ayudan para diagnosticar.
Ya sabemos cómo diagnosticar al paciente por imagen, ya la vimos, ya sabemos que si me llega un paciente en cierta etapa, me lo voy a encontrar de cierta manera. Entonces, ya vemos eso, ¿no? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Bueno, si mi paciente se presenta en las primeras 24 horas posteriores a los síntomas, yo tengo que revisar cómo se encuentra ese paciente. Si le puedo hacer algo, y la respuesta es sí, sí le puedo hacer algo. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerle algo? 24 horas. En ese periodo de tiempo yo todavía puedo apoyar a mi paciente. Mi tiempo estimado es de 0 a 4.5 horas, porque los estudios, los metaanálisis, revisiones sistemáticas y los grandes estudios aleatorizados, controlados, randomizados, esos estudios, o esos ensayos clínicos, mejor dicho, observaron que había mejor respuesta en el paciente que se realizaba una terapia fibrinolítica temprana versus más tiempo. Y entre más tiempo pasaba, más riesgo de complicaciones por ponerle un anticoagulante, un fibrinolítico tan potente, y ya no degradamos el coágulo, pero sí generamos riesgo de sangrados. Entonces, bueno, 4.5 horas va a ser nuestra hora dorada, ¿no? Nuestro tiempo gold estándar. Si el paciente llega del tiempo 0 a 4.5 horas, mi primera pregunta será, ¿el paciente es candidato a fibrinolítico? Si por clínica sí lo es, ¿cómo sería la clínica? Un paciente que esté con hemiparesia, que tenga afasia, que tenga alteraciones de la memoria, que tenga pérdida visual, alteración de la vista, ataxia, disdiadococinesias. Ese paciente será candidato, ¿no? Y le haré una escala de NIS. Si el paciente me da un score adecuado para trombolizar, entonces, ¿qué hago? Aquí la guía europea nos dice alteplase, ¿no? Que es lo que ahorita está dado. Sin embargo, aquí lo vamos a tener que cambiar por tenecteplase, porque es lo que se va a estar viendo que va mucho mejor y ahorita lo vamos a platicar. No, el paciente no tiene un NIS bajo o tiene un NIS muy alto, le va a ir muy mal si lo trombolizas o no le va a ayudar mucho. Ok, no va por ahí, pero la pregunta siguiente es, el paciente tiene oclusión de los grandes vasos y ya sabemos cómo podemos hacerlo. Hago un RACE, que es el score que habíamos platicado, para ver si tiene más de 5 puntos, sospecho de grandes vasos. ¿Y qué le tengo que hacer? Es candidato a hacerle no nada más la tomografía, sino tendría que hacerle una resonancia magnética dinámica o una perfutac, una tomografía para perfusión de positrones, y esa imagen lo que me va a arrojar es, aquí está tu zona que está isquémica realmente y todo este tejido grandísimo se va a morir, y entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba eso? Era un EBC isquémico, ¿sí? En evolución. Entonces, ¿qué está pasando? Está infartado esto y todo lo que puedo salvar aún es esto, el tejido aturdido que tenemos, ¿sí? Yo no hago ninguna intervención ahora, 24 horas después ya está tomado todo el cerebro, ¿no? Y el paciente está completamente dormido y con respiraciones agónicas y con mal manejo de las secreciones y protección de la vía aérea, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces, sí es candidato, tiene oclusión de grandes vasos, mi sospecha clínica es alta, la resonancia fue positiva, ¿sí? Mi RACE score es alto, lo tengo que mandar a trombectomía. Si mi paciente estaba en las primeras 4.5 horas, pero es candidato a fibrinolítico, le doy fibrinolisis. Si además tengo sospecha de oclusión de grandes vasos, después de fibrinolisis, lo envía a un equipo, a un lugar donde tengan posibilidad de resolución con terapia endovascular, neuroendovascular. No se va a beneficiar. Ah, bueno, pues entonces le damos terapia antiplaquetaria única, ¿no? O simple, que sería ácido acetilsalicílico. Ok, ya mi paciente tiene síntomas, le hago la tomografía, le hago la resonancia y resulta que está entre 4.5 y 9 horas. Ah, ok. Me responde a la pregunta que si tiene oclusión de grandes vasos. Si la respuesta es sí, entonces veo cómo está el paciente y si tiene posibilidades de que se envíe, ese paciente lo enviaría para terapia endovascular, ¿de acuerdo? Si la respuesta es el paciente tiene un perfil favorable, con una evidencia de isquemia en las imágenes, ya sea por resonancia magnética dinámica o por FLAIR, que era lo que decíamos, tenemos un infarto chiquito, pero una zona de penumbra que puede infartarse o que se va a tomar más tarde. Entonces, ese paciente es candidato a trombectomía, a trombolisis. Entonces, aunque sea grandes vasos y aunque ya tenga 9 horas, yo lo puedo trombolizar o lo debo de trombolizar y darle. No, pues no tiene, ya perdió el tejido, tiene más
más de 24 horas realmente la imagen, ya estamos viendo imagen en niebla. Ah, perfecto, pues ese paciente ya está fuera de ventana de lo que yo le puedo ofrecer. Y entonces, ¿qué hago? Pues le doy terapia antiplaquetaria, que sería ácido acetilsalicílico. Resulta que el paciente se presenta entre las 9 y las 24 horas de inicio. Ok, me vuelvo a preguntar si tiene alteración o oclusión de grandes vasos. Si fuera el caso, entonces me pregunto si tiene oclusión de grandes vasos y de acuerdo a la resonancia magnética, el paciente puede beneficiarse de una trombolisis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a enviarlo a trombectomía, ¿de acuerdo? No se beneficia o no tiene, sí tiene afectación de grandes vasos, pero ya el tejido ya está tomado, ya está completamente afectado, no hay más que ofrecer, pues entonces puedo dar terapia antiplaquetaria única. Ahora, ¿en qué casos vamos a dar dual? Pues en un paciente que tenga un infarto de alto riesgo o reinfarto, o sobre todo en un paciente que fue un infarto agudo, que se encontró en fase de resonancia magnética y que está en fase aguda, y que no es candidato a trombectomía o trombolisis, entonces en ese le daré una terapia dual. Si el paciente tiene un ABCD score menor a 2 puntos, le puedo dar una terapia única, pero si tiene un ABC2 de 3 o más o 4 puntos, ese paciente, o más puntos, inclusive hasta 6 puntos, le consideramos de alto riesgo y a ese paciente debería recibir una terapia dual. Si el paciente tiene además una FA, entonces ese paciente deberá seguir un tratamiento con un doble terapia durante 30 días. Si el paciente no tiene FA, será una terapia antiplaquetaria, o si tiene FA, pero el ABC score es menor a 5, una terapia antiplaquetaria dual por 21 días y posterior una terapia antiplaquetaria única que sería ácido acetilsalicílico, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer. 4.5 horas, ¿es elegible para el teplase? Sí. Le hago fibrinolisis. Si sospecho de grandes vasos, sí, si sospecho de grandes vasos, a terapia endovascular. Así de sencillo. De 4.5 a 9 horas, otra vez, me pregunto si tiene afectación de grandes vasos. Si la respuesta es no, reviso mis estudios dinámicos. Si mis estudios dinámicos dicen que el paciente todavía tiene tejido viable, hay que trombolizar, aunque esté de 4.5 a 9 horas, ¿vale? No olviden eso. Me resulta que el paciente tiene afectación de grandes vasos, y está entre las 9 y las 24 horas. ¿Tiene tejido viable aún con manejo, con estudios dinámicos? Sí, sí lo tiene. Hay que mandarlo a terapia endovascular. No tiene tejido viable o no tiene alguna condicionante mayor. Ah, pues entonces terapia única. ¿Sale? ¿Por qué es importante esto? Y era lo que estábamos platicando. Ah, bueno, pues se hicieron algunos estudios y aquí, por ejemplo, esta publicación del stroke de la revista Lancet nos hace una pequeña, un ajuste, ¿no? Una comparación. Y podemos observar en nuestra tabla, en esta tabla, en este gráfico, los pacientes a los cuales se les puso alteplase, por ejemplo, eh, y en los cuales no se les realizó o se seleccionaron pacientes sin tomografía simple, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Y hicieron alguna otra comparación. Entonces vamos a ir paso a paso. El paciente que tuvo, por ejemplo, muerte o dependencia con un score, un ranking, un score de ranking modificado alto. Alto se entiende como defunción, 5 una incapacidad severa y 0 aquel paciente que está sin síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función? Primero, que no se muera, por eso vamos a tratar al paciente con EBC, que no se nos muera. Y 2, que el que se salve no termine como platicamos, ¿no? Completamente inmóvil, paralizado o dependiente de cuidador. Entonces, por eso es importante que sean nuestras evoluciones. ¿Qué fue lo que compararon? Bueno, paciente que se le dio el tratamiento contra el paciente que fue el control, ¿no? A ver cómo les fue. Y si vemos o comparamos el ranking más alto de entre 3 a 6, ¿sí? Ya fuera que falleció, que tuvo 6 o estuvo completamente dependiente, ¿no? Incapacidad moderada, moderadamente severa o severa. Vemos que el paciente que estuvo con tratamiento con intervención le fue mejor, un 52.4%, versus el paciente que no recibió el manejo, que fue el control, se murieron hasta un 60.69% y tuvieron más secuelas, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un factor protector de un 25% aproximadamente, puede variar desde el 44%. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que a un 44% de mis pacientes que le realicemos una trombolisis o fibrinolisis, le vamos a reducir una mortalidad, ¿sí? Hasta el 33%, perdón, del 44%, y podrá variar hasta un 25%, ¿no? Ahora, comparamos, le dimos alteplase al paciente, ok, contra el grupo control. Al paciente que sí se le dio alteplase, el paciente tuvo una reducción del ranking de su dependencia en un 35% versus el 30%. El paciente que tuvo alteplase, pero ya fue más de 4.5 horas posterior al evento, su riesgo de secuela, ¿sí? Fue menor en el paciente, 50.5 contra 39%, ¿de acuerdo? En pacientes que tenían perfusión o imagen por perfusión. La terapia endovascular, mi paciente que llegó entre la hora 0 y las 6 horas y que yo le realizo una terapia endovascular, pues resulta que el paciente le va un poquito mejor, ¿de acuerdo? En cuanto al score, el paciente tuvo un score de 0 a 2 en el 46% de nuestros pacientes contra un 26% en el paciente que no se le dio, que estuvo con otro manejo, ¿de acuerdo? Mortalidad. ¿Quiénes se murieron más? Pues se mueren más a los que no les hacemos nada, 18.9% versus 15%. Entonces, en un paciente que tiene una enfermedad de gran vaso, una afectación, oclusión de un vaso mayor, tendrá sí o sí que enviarse a trombectomía porque le reduces la mortalidad un 3.6%. De cada 100 pacientes, 3.6% al menos van a sobrevivir, más que al que no le haces. Y si no sobreviven, al menos el 2.7%, más de 2 veces, va a conferir una protección para evitar una dependencia del paciente que quede con secuelas. Ahora, el paciente que se hizo una trombectomía endovascular entre las 6 y las 24 horas después del evento, pues tuvo una mortalidad aún menor que al que no se le hizo, ¿sí? Ahora, el paciente que ya llegó fuera de ventana, que tiene afectada en la carótida interna, que hizo un EB6 químico maligno, ¿no? De todo el hemisferio. Bueno, pues ese paciente tiene todavía le podemos realizar. ¿Qué se le puede ofrecer o qué le ofreceríamos? Una cranectomía descompresiva. Está demostrado que una cranectomía descompresiva en las primeras 48 horas que se manifiesta o se define como una cranectomía temprana, las primeras 48 horas tenemos para hacerla, le genera una sobrevida al paciente vamos a hacer la comparativa, si no realizo la cranectomía, tengo una población de sobrevida de solo el 20% aproximadamente. Si yo realizo una cranectomía descompresiva en las primeras 48 horas, puedo incrementar la sobrevida hasta un 80% de ese paciente. Sin embargo, la secuela neurológica, el ranking va a ser alto, ¿no? Pero aquí ya son medidas para salvarle la vida al paciente. Entonces, un paciente con hemicranectomía todavía tiene una reducción de la mortalidad del 21.6% contra un 71.4%, ¿de acuerdo? Esta imagen aquí, si quieren darle un pantallazo, lo vamos a encontrar en esta revisión del manejo sobre EB6 isquémico de la Sociedad Europea de Neurología, pero pues está basada obviamente en la organización de Stroke Europea, y pues lo único que nos dice, ¿no? ¿Tiene clínica? Sí, sí tiene clínica. ¿Es hemorrágico? ¿Cómo sé si es hemorrágico? Con tomografía. No, no es hemorrágico. Ok, ¿tiene contraindicaciones para una terapia trombolítica? ¿Tiene contraindicaciones para terapia con trombolítica? No, no tiene. Le doy terapia trombolítica o fibrinolisis. Después de esto, ¿qué pregunto? ¿Hay oclusión de grandes vasos? Sí hay oclusión de grandes vasos, entonces ¿qué tengo? Referirlo a un tercer nivel para trombectomía, sí o sí. Es como hacer una fibrinolisis de un paciente con infarto agudo de miocardio y no mandarlo a cateterismo después, ¿no? Es exactamente igual. Resulta que el paciente no tenía afectación de grandes vasos o tenía alguna contraindicación para hacer la fibrinolisis. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Pues un manejo conservador. Ya dijimos que terapia antiplaquetaria y dependerá, ¿no? Si mi paciente tiene FA o tiene alto riesgo o un ABCD mayor de 3 o 2 puntos, pues le daré una terapia dual. Si está en fase aguda el EBC isquémico, pero es de riesgo bajo, un NIS menor a 3 o un NIS menor a 5, entonces le daré una terapia simple. Si es un NIS mayor a 5, pero por alguna razón no era candidato a trombolisis,
bueno, pues entonces le daré un doble esquema. Y ahorita les voy a enseñar una revisión sistemática. Ahora, para tomar la decisión y de hacer la fibrinólisis, hay que acordarnos de este score, que es el Alberta Stroke Program Early, que es un estudio para poder diagnosticar de forma temprana por tomografía un infarto agudo, EBC isquémico, ¿no? Y aquí podemos ver que en una tomografía inicial, M3 parece que está tomado, pero no se alcanza a observar mucho, no se ve nada. Sin embargo, le tomamos al día siguiente una resonancia magnética y pues miren, en fase dinámica ya se ve bien instaurado el infarto. Si lo dejamos 72 horas y ya vemos en fase, ¿cómo se llama? De resonancia magnética, ya podemos ver que hay hipointensidad de la zona. Entonces el paciente pues está bien afectado. ¿Por qué es importante esto? Ah, bueno, pues esta escala se desarrolla para poder saber qué tan afectado está el paciente y cuántos territorios están tomados. Entre más alto esté tomado o más puntaje le demos, más de 7 puntos nos habla de un mal pronóstico y que tiene alto riesgo de una hemorragia o una complicación y las secuelas mayores en nuestro paciente. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Bueno, te clasifica M1, M2, M3, M4, M5, M6, que son territorios, ¿sale? De la arteria cerebral media principalmente, los cuales vamos a ver que son la parte más basal, M1, M2, M3, y la más superior, M4, M5, M6. ¿Y cómo lo diferenciamos con los ganglios de la base? ¿Sí? La ínsula, el lenticular, ¿cómo se llama? El caudado, ¿no? Y el, este, la cápsula interna, ¿sale? Entonces, esos son los que vamos a tener. Si mi paciente tiene infarto, como es la imagen esquemática aquí vemos M1, M2, M3, la ínsula, putamen o lenticular, cápsula interna y caudado, y vemos aquí cómo están tomados todos estos, un EBC maligno, ¿no? ¿Qué le tendríamos que hacer? Cranectomía descompresiva y valorar si es candidato a trombectomía por grandes vasos. Esta grafiquita de aquí se las traigo porque es la escala de NIS, que hay que tomársela a todos los pacientes. Ya tengo el diagnóstico, ya le hice el ASPEC, ya le hice ¿cómo se llama? El RACE, y pues actualmente tengo ya la clínica, le hago un NIS y clasifico para ver cómo le está yendo a mi paciente. ¿Sí? Y entonces, si mi paciente tiene un déficit de entre 2 a 5, puedo clasificarlo como leve; si está de 6 a 15, moderado; y un paciente que tiene más de 20 es grave. Si paciente con FA y un NIS mayor a 17 es un paciente con mal pronóstico y una mortalidad elevada porque tiene riesgo de generar más émbolos y más un infarto, una enfermedad multiinfarto, ¿no? Una puntuación global inicial de un NIS menor a 7 se considera de buen pronóstico siempre y cuando no sea una afectación de ataxia, afasia o disartria. Eso se consideran y alteraciones visuales. Se consideraría de alto déficit neurológico, incapacitante, y son candidatos que, aunque tienen un NIS menor a 3, hay que trombolizarlos. La otra escala es la de Dragon. Esta escala de Dragon ya la conocemos, y esta lo que nos va a hablar es el resultado de nuestro paciente una vez trombolizado por un EBC isquémico a 3 meses, cómo le va a ir, qué tan incapacitado va a estar, qué tan bien le va a ir. ¿Sale? Muy bien. Hasta aquí pues creo que vamos bastante bien. Espero no estarme excediendo del tiempo. Parecer que no. ¿Qué es lo que dice la guía? Bueno, pues la guía para el manejo de un stroke nos dice que el que está ahorita recomendado, de acuerdo a la evidencia que había cuando se hizo la guía, que recuerden que cuando sale a un artículo, se hace un corte. Entonces la guía, por ejemplo, puede decir, vamos a tomar todos los estudios que teníamos hasta el 2018, ¿no? 2019. Entonces ya lo que salió 2019, pero vamos a decir, la guía cierra en junio 2019. Entonces, lo que había en julio o en agosto, pues ya no sale en la guía y ya no se va a decir. Entonces, bueno, la evidencia que hay hasta ese momento, aunque se publique más tarde, pues va a ser la que tenían disponible cuando hicieron ellos el corte, para poder analizar los datos y darle edición y todo, ¿no? Entonces, bueno, recordar que es alteplase, el que está indicado. La dosis es 0.9 miligramos por kilogramo de peso.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar el 10 de lo que nos salga, vamos a pasar el 10% en bolo y el resto lo vamos a pasar para 60 minutos, recordando que no vamos a pasar más de 90 miligramos en dosis máxima, ¿sale? Cada frasquito trae 50 miligramos, entonces no más de eso, ¿sí? Es la dosis universal. ¿De dónde sacaron esto? Bueno, pues hicieron un esquema donde compararon darle alteplase contra placebo, y pues lo que vieron es que al paciente que se le daba alteplase, ¿de acuerdo? Es ese paciente a 90 días, los resultados eran mucho más prometedores que el paciente que le habían manejado placebo, ¿no? El paciente estaba con más secuela neurológica y había tenido más mortalidad. Entonces, pues tiene lógica, ¿no? No hacer nada contra hacer algo, siempre y cuando sea bien indicado, pues va a mejorar. Bueno, en el 2019 tenemos aquí ya una revisión sistemática que tratan de comparar, no tratan, comparan el telacteplase con el alteplase, porque los cardiólogos evidentemente ya estaban utilizando ya en la Guía Europea de Cardiología, pues ya se menciona el tenecteplase. Entonces comparan para ver cómo ha estado, hacen, entran 34 estudios, de estos 34 estudios analizan 6, otros varios los llegan a sacar. ¿Y qué es lo que concluyen ellos, no? Ya vamos a las conclusiones rápidamente. Pues ellos dicen, fíjate que evaluamos 3 aspectos grandes. Uno fue el riesgo de hemorragia, el otro fue que la función esté conservada 90 días y la otra, qué tanto reperfundió un paciente una vez que se le hizo trombectomía posterior a haber realizado una fibrinólisis, ¿no? Primaria. Y resulta que el paciente, o lo que se vio, es que riesgo de hemorragia, tiene mayor riesgo de hemorragia el paciente que se le hace, ¿cómo se llama? Aplicación de alteplase versus tenecteplase. En cuanto a la función, los pacientes recuperaron mucho mayor función y tuvieron un ranking menor en tenecteplase versus alteplase, y en reperfusión, una vez que se hace una trombectomía, los pacientes con tenecteplase tuvieron una mejor reperfusión significativamente mayor, con un P de 0.004, lo cual es estadísticamente significativo, versus el alteplase. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Pues que lo que deberíamos estar utilizando es el alteplase. Y entonces aquí pues se hacen algunas conclusiones. Después, ya en el 2022, el Current sobre el manejo del EB6 químico, nos hace un pequeño resumen, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que dice? Pues es más conveniente, es más barato, es más fácil de aplicar, tiene menos dosis, ¿de acuerdo? En medicina prehospitalaria se podría utilizar con mayor seguridad y realizar telemedicina en sistemas de stroke. Hay menos riesgo de sangrado posterior a la terapia, una mejor calidad de vida y una regresión mayor de la escala o el score de ranking. Entonces, todos estos pacientes, y les va mejor una vez que les haces trombectomía. Entonces, pues lo ideal sería utilizar el tenecteplase. En 2023 hicieron fue publicado en el JAMA de neurología, y ellos hacen un estudio aleatorizado controlado, una ST, para ver la eficacia del tenecteplase comparado con el alteplase en pacientes que tienen oclusión de grandes vasos. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? Bueno, pues metieron 237 pacientes, hombres, 283 mujeres, una edad media o promedio de 74 años, de 22 centros de infarto de Canadá. En total fueron 520 pacientes los que aleatorizaron, 263 a tenecteplase, 257 alteplase, y el resultado primero que estaban buscando era la escala modificada de ranking a 90, a 2 meses, perdón, a 90 o a 120 días, cómo se estaban modificando esos pacientes y qué tanto les iba. De acuerdo a este estudio, lo que ellos vieron es que aparentemente no encontraron una diferencia estadísticamente significativa entre usar tenecteplase y alteplase, pero la conclusión a la cual se lleva es, aquí no es que sea mejor el alteplase o el tenecteplase, es mejor o es peor, no, son iguales, igual de seguros, y la eficacia es mejor. A esto se le llama un evento de no inferioridad. Entonces, ya vimos en la revisión sistemática que parece ser que es mejor porque es más barato, menos riesgo de sangrado, ¿cómo se llama? La recuperación es mejor, si es después de trombectomía les va mejor todavía a los que tuvieron tenecteplase. Sin embargo, aunque no quisiéramos aceptar esa revisión sistemática en este aleatorizado controlado, lo que se observó es que no es inferior,
el utilizar tenecteplase que el alteplase. Por lo tanto, vamos sumando puntos, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto al fibrinolítico de elección sería entonces ese. Ahora, oiga, doc, y si tengo un NIS menor a 3 y no tiene una repercusión neurológica importante o incapacitante, grande, que ya habíamos dicho, ataxia, afasia, alteraciones de la vista, de la memoria, ¿sí? Entonces, si no tiene alguna de estas, no me arriesgo a darle trombolisis. Sí le va bien al paciente que tiene terapia antiplaquetaria dual, y entonces está aleatorizado controlado, este estudio, que es el Aramis, ¿no? Este Aramis acaba de salir ahorita en junio 27 del 2023. ¿Y qué fue lo que ellos se preguntaron? Bueno, pues ver si había inferioridad o si había algún cambio en cuanto al uso de eh, trombolisis en esos pacientes o únicamente dar una terapia conservadora dual. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues ellos encontraron y metieron 496 mujeres, 223 hombres con una media edad de 64 años en 38 hospitales de China, ¿sí? De estos aleatorizaron 700, ¿cómo se llama? 760 pacientes. A terapia dual metieron 397, 93 y con alteplasia 367 pacientes con la dosis estándar que ya platicamos. El outcome primario fue, o el resultado primero que ellos estaban buscando era definir si se había modificado la escala de ranking en esos 90 días subsecuentes. Y lo que ellos encontraron es que ¿cómo se llama? No fue inferior. En cuanto a 93.8% de nuestros pacientes con terapia dual se encontraban con un muy buen estado funcional respecto a 91.4 con alteplase. De hecho, si somos estrictos, inclusive un poquito mejor les fue, ¿no? Entonces, ese paciente que no vamos a trombolizar y que tiene criterios para protección secundaria, entonces, terapia dual, ¿vale? Y pues básicamente con eso concluimos. No sé si hay alguna duda. Yo soy el doctor Gabriel Patiño, por ahí les vamos a dejar mis datos. Eh, Así me pueden encontrar en las redes sociales y pues cualquier cosita que quieran extender o platicar, con todo gusto el doctor Rafael Maldonado, el jefe de enseñanza, tiene mis datos para que se los proporcione y podemos aclarar algunas dudas. De mi parte sería todo, espero les haya gustado, espero no los haya cansado, no se hayan aburrido, es un tema muy bonito, amplísimo, amplísimo, pero creo que tocamos los temas más importantes para que lo puedan realizar ustedes en el día a día, en el servicio de urgencias, en el área hospitalaria y dejemos de tener pacientes con secuelas y se nos quite de la mente que después de 4.5 horas no hay más que hacerle a nuestro paciente. Tenemos mucho que hacerle y podemos ofrecerle bastante. Medicina de primer mundo, aunque sea en México, se puede hacer, ¿vale? Un abrazo con todo cariño y pues hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias.